Bueno, y otras observaciones que me permiten mostrar a ustedes por qué el socialismo solamente puede progresar con una fuerte capacidad de democracia auténtica. La clase obrera no puede construir ninguna alternativa si no es en un marco de gran democracia para que la discusión entre los trabajadores permita armar una síntesis en la acción política. Esa es la razón profunda por la que queremos la expulsión de la burocracia sindical de los sindicatos. Para que los sindicatos reine la democracia sindical en el marco de la independencia política que esos sindicatos tienen que tener respecto al Estado. Y eso solamente lo va a garantizar una dirección obrera socialista. Porque mientras que a la burocracia le interesan sus negocios y los obreros afiliados al sindicato son una clientela, para nosotros los socialistas, sino el progreso político, moral de la clase obrera no hay futuro. No hay futuro incluso para nosotros mismos, para nuestra causa. Y esto se expresa en el hecho de que podemos discutir un libro y digamos cómo enriquecerlo. Yo quiero hacerles llegar algunas observaciones porque me gustaría que luego, con inquietudes o planteamientos que quieran hacer ustedes, el debate cobre una mayor amplitud. Lo primero que quiero destacar del libro, que no está en el propio libro, entonces es un aporte que hago como autor de este libro, es que este libro no es un balance de la campaña electoral del Frente de Izquierda una vez concluidas las elecciones. Cuando uno lo recorre con cuidado, empieza a observar cómo se gestó el Frente de Izquierda, cómo armó su política, cómo la llevó adelante y qué balance fue haciendo en cada etapa de ese desarrollo, para luego sacar nuevas conclusiones políticas y fijar los nuevos objetivos. Es decir, es una radiografía del desarrollo político de la izquierda revolucionaria en la Argentina en tiempo real, no el relato posterior, con la ventaja que tiene hablar de hechos que ya están consumados y de tendencias contradictorias que finalmente se resolvieron en un sentido o en otro. Acá se palpita cada etapa de esa crisis. Aunque parezca una observación menor, cuando en una parte se dice el Congreso del Partido Obrero va a determinar si se forma, si apoya la formación del Frente de Izquierda o no, transmite el pálpito de los militantes. ¿Vamos a hacer una cosa correcta o no vamos a hacer la correcta? ¿Cómo la vamos a armar? ¿Cómo la vamos a desarrollar? Eso lo vamos a discutir en un Congreso. Y en la República Argentina, con excepción de este Congreso y el Congreso de otros partidos que están en el Frente de Izquierda, los partidos políticos no hacen congresos. Son simplemente maquinarias electorales. Ahora, una maquinaria electoral después no puede invocar ser la representación democrática de nada, aunque la vote el 54%. Y pongo a discusión esto. Si es democrático un gobierno que sacó el 54%, pero que funciona como una maquinaria de digitación interna. Ahí lo único que ha hecho el pueblo es ceder su soberanía a un grupo político. La democracia, efectivamente, es participar en el proceso de gestación de una alternativa política, porque en la medida en que se participa en ese proceso de gestación, se ejerce una capacidad de control y se ejerce una capacidad de modificación. Y esto no es palabras lindas, lo está pagando Cristina Kirchner ahora, que no tiene para consultar sobre esta inmensa crisis otra cosa que su almohada. No tiene nada para consultar. No puede reunir a los protagonistas del proceso social argentino para decirle ¿qué hacemos que estoy rodeado de ladrones? ¿Qué hacemos con que hemos armado una organización económica que nos llevó a la tragedia de 51 muertos y 700 heridos en la estación de Once? ¿Y qué hacemos que no tenemos ya ni petróleo ni gas? ¿Cómo lo hacemos? Les voy a relatar un debate interno que hemos tenido estos días. El temporal de este último ha creado un desastre social de una inmensidad que ustedes no se imaginan en el conurbano bonaerense, en donde radican las fuerzas principales del Partido Obrero en el país.
Y el problema todavía, incluso ahora, no tiene ninguna solución. Entonces, ¿qué debate hace un socialista sobre esto? Bueno, el debate clásico, es un fenómeno natural, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay de social en todo esto? Y lo que hay de social en todo esto es que, por un lado, naturalmente en los barrios ricos las cosas funcionaron más o menos bien, a pesar de la gravedad del temporal. Y en los barrios más pobres, es la guerra. Es una situación en que toda la precariedad de la construcción de una vivienda, de la infraestructura, se pone de manifiesto. Pero más allá de eso, todo el sistema de empresas privatizadas, eléctricas, etcétera, fue incapaz de enfrentar la situación, que era restablecer un servicio eléctrico. Totalmente incapaz. Entonces, esta es otra manifestación, como lo ocurrido en 11, del derrumbe de una organización económica y social. ¿Qué hubiéramos hecho el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, como gobierno? Pero una cosa muy sencilla, hubiéramos llamado a los trabajadores especializados en cuestiones eléctricas, organizados en las empresas respectivas y por sobre todo los sindicatos como Luz y Fuerza, se hubieran organizado brigadas y en 48 horas está restablecido el sistema eléctrico, porque además el obrero que lo va a hacer sabe que está trabajando por otro obrero que mañana va a usar su propia especialidad para resolver un problema a él. Esa es la Argentina por la cual lucha el Frente de Izquierda y el Partido Obrero. Entonces, este fenómeno que les quiero relatar íntimo, de que vamos palpitando este proceso político y hacemos una construcción que se basa efectivamente en un método democrático, y permítanme añadirles que nuestros adversarios dicen que somos autoritarios, que somos incapaces de desarrollar la democracia. Ellos forman planes, nosotros hacemos un congreso todos los años, podemos escribir un libro relatando cómo hemos armado cada etapa de ese proceso. Miren, voy a comentar una cosa que en el libro está, pero a veces por pudor no se menciona, un detalle menor. En nuestro análisis de la situación política a principios del 2011, decidimos ver qué ocurría con las elecciones de Catamarca para tomar decisiones ulteriores en la campaña electoral. Porque había una expectativa de que las elecciones de Catamarca le dieran un gran ascenso electoral al Partido Obrero, por diversos motivos. Y luego, por circunstancias que ahora no corresponde analizar, esas expectativas no se dieron. Una de las organizaciones del Frente de Izquierda nos pasó la factura. No estaba formado el Frente de Izquierda. Y dijeron, Altamira, dicen tal artículo que la elección de Catamarca, pa. Bueno, no se dio la expectativa. Así que el Partido Obrero venga y haga un Frente de Izquierda. Luego nosotros escribimos un artículo diciendo, Izquierda Socialista dice que nosotros dijimos, y es verdad que dijimos, y entonces nos invita a, y entonces le vamos a responder. Es interesante, porque en este debate, donde yo estoy reconociendo una iniciativa de Izquierda Socialista, se ve cómo palpitamos el proceso político. Lo juzgamos por un resultado electoral, ponemos a prueba nuestras propias tesis, nuestros propios pronósticos. No es que nuestro pronóstico era fatalmente que nos iba a ir bien. Era alternativo. Y vamos a tomar una decisión ulterior. Pero así se fue armando, se fue discutiendo. Y este proceso político es el proceso político que lleva a la formación de la clase obrera como clase, como organismo social capaz de presentarle a la sociedad la superación del régimen de explotación en el que vive. No hay otra forma. Porque el obrero aislado, el obrero que no logra pasar o superar sus límites personales, no se agrupa, no se organiza, no se politiza, no se da un programa, no es todavía una fuerza emancipadora. Entonces los métodos de los partidos políticos que se reivindican de la clase obrera tienen que estar conformes a ese método y a esa necesidad de formación de una conciencia de clase y de una capacidad de clase.
Esto está, digamos, en las entrelíneas del libro. Por eso, digamos, quiero subrayarlo. Otra cosa que quiero destacar respecto a esta elección es que muchos kirchneristas dicen, pero también, especialmente por Twitter, me tratan muy mal, pero está bien. A diferencia de otros que se ofenden, yo considero el maltrato en política un derecho democrático. Me opongo a enjuiciar por injurias a nadie. Defiendo el derecho de libertad de expresión, incluida la injuria. La razón es muy elemental. Si empiezo a decir que la injuria no, tengo que nombrar a alguien que diga cuándo es injuria y cuándo no es injuria. De golpe el tipo se corre a la derecha y algo que es legítimo lo considera injuria, se termina la libertad de expresión. ¿Está claro? Y esto lo he defendido en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires como diputado electo, así como diputado en funciones. ¿Está claro? Por otra parte, he defendido una tesis de un chico, ahora puedo decirlo de esa manera, que se llamaba Carlos Marx, y tenía apenas 25 años, que dijo: defendemos la libertad de expresión, incluida la injuria. Es decir, es una reivindicación política de alguien que es un inspirador y un organizador del movimiento histórico del socialismo. Entonces, ven que vuelvo permanentemente sobre este tema de la democracia, porque este libro también tiene por función servir para los debates del Congreso del Partido Obrero que se van a realizar, que va a tener lugar a principios de julio. Por lo tanto, es un instrumento de debate político del Partido Obrero. Pero al salir el libro, es un debate político para cualquiera que quiera intervenir. Por ejemplo, Luis Cano acaba de intervenir en el debate del Partido Obrero, para el Congreso. Porque al leer el libro, donde se dicen las cosas que se dicen, y opinaron en favor o en contra de tal o cual apreciación, está interviniendo. ¿Es correcto esto? Muy correcto. Los partidos revolucionarios no deben hacer ninguna muralla ideológica respecto a las clases sociales con las cuales se quieren organizar. Los obreros van a ingresar a un partido en el cual tengan una confianza. Y para tener una confianza tienen que ver lo que pasa puertas adentro. Naturalmente, en el Congreso solo van a participar y van a votar los miembros del Partido Obrero y los delegados del Partido Obrero. Pero esos miembros del Partido Obrero van a discutir con todos los trabajadores lo que se dice acá. Hay una fábrica muy importante de Gran Buenos Aires, con la que me encontré en la marcha del 24 de marzo, y después nos fuimos a tomar un café con todos los delegados, y entonces le dije, ¿por qué no hacemos, yo personalmente, participar con el cuerpo delegado de la fábrica para discutir el Congreso del Partido Obrero, tomando en cuenta este libro? Una parte de ese cuerpo delegado es miembro del Partido Obrero, la otra no. Pero discutimos con todos, porque pueden aportar y además pueden ver cómo se construye un partido obrero, inclusive pueden criticar esa forma de construir. Pero es un método político que revela la perseverancia, la tenacidad con la que estamos trabajando para dotar a la clase obrera del instrumento fundamental de la lucha por el poder y por lo tanto de la realización de sus objetivos tanto tiempo reprimidos y tanto tiempo anhelados y de tantas generaciones que nos antecedieron, en aspecto, digamos, este del Congreso. Luego, sobre la elección, como les decía, fue la mejor elección que hizo la izquierda en mucho tiempo, pero no es suficiente esto. La inmensa mayoría de la izquierda no votó a la izquierda. No sé si repararon ustedes en este aspecto. El Partido Comunista y el Partido Humanista votaron por Kirchner. Los maoístas, la CTA y tantos otros votaron por Wiener. Y otros votaron por Pino Solana. Entonces viene la pregunta, ¿y usted de quién lo votó entonces? Porque toda la izquierda votó a la derecha. ¿Y a ustedes quién los votó? Entonces es un análisis importante. Porque a nosotros nos votó toda una juventud trabajadora y estudiantil, a la que hemos incorporado al campo de la izquierda. Mientras una parte de la izquierda se desincorporaba del campo de la izquierda e iba detrás de otras alternativas que no eran la izquierda. Pero esto nos lleva a una reflexión que es todavía más importante. ¿Por qué los otros hacen aquello?
porque sostienen